Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes y invitarlos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó de Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hasta allí la palabra del Señor. ¿Quién podría discutir que vivimos en un mundo extremadamente convulsionado? Nos toca hacer una raya el próximo domingo y la única forma que tenemos para poder decidir es poner atención al mensaje, a las promesas. Cuando nos retrotraemos a 2 o 3 semanas atrás, estábamos muy bombardeados de promesas. Ahora sabemos ya con exactitud, un poco menos, pero menos es más, en el sentido de que importa cada vez más esa promesa. Bueno, este ciclo de promesas le pasa a todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, que tiene que siempre estar eligiendo, porque ese es el modelo con que nos gobernamos gran parte de la población del mundo. Para ser exacto, más de casi 6.000 millones en el mundo tienen, ¿no es cierto?, cada 4, 5, 6 u 8 años, dependiendo del modelo político, que elegir una promesa. Bueno, hay promesas que son efectivas y hay promesas que solo son en el papel y tenemos buenos y malos resultados. Pero todo partió con una promesa. Esto ocurre todo el tiempo y nos va a seguir pasando cada 4 años en nuestro país y vamos a seguir escuchando promesas. Y tratamos de hacer un acto de fe y creer que eso que se nos dice va a ocurrir. Eso se llama fe. ¿En qué? En una promesa que no es de origen divino, sino de origen humano. Sin embargo, es un ejercicio normal, social, personal, familiar, colectivo, que las sociedades modernas tienen que hacer para autogobernarse, porque si no, hay caos. Y ya sabemos lo que ocurre cuando hay caos. Siempre hay gente demente que saca provecho de ese caos para destruir, ¿no es cierto?, y asesinar el esfuerzo de otros. Y por eso no nos conviene el caos, y aunque el modelo no sea perfecto, preferimos el modelo, aunque no siendo perfecto, y preferimos volver a creer. Y se repite. Esto que hacemos de forma nata y que estamos describiendo acá como que si fuera la panacea, pero es algo normal, esto exactamente ocurre también
en nuestra relación con Dios y en la manera en cómo nosotros hacemos la pega diaria, tomados o no de sus promesas, creyendo o no a sus promesas. Entonces el autor bíblico nos lleva a un episodio clásico en la palabra del Señor para mostrarnos con un ejemplo lapidario, con un ejemplo, diría yo, de los más crudos que hay en la Biblia, de cómo una nación entera no fue capaz de leer las promesas de Dios y de cómo las leyeron mal, y peor aún, y de cómo aplicaron mal a pesar de que Dios les había hablado y les prometió una tierra que fluyera leche y miel. Claro, primero porque les prometió eso estando ellos en cautiverio. Segundo, porque no había un ejército regular para poder garantizar la libertad. Tercero, porque no tenían conciencia de nación, se había perdido, llevaban 400 años de cautiverio. De tal forma que sus mentes estaban atrofiadas, como ocurre con nosotros cuando llegamos a Cristo. La Biblia define que hay una atrofia de nuestros pensamientos y de nuestra mente capturado por la maldad, capturado por las tinieblas. Y por lo tanto esa atrofia influye directamente en cómo luchamos mentalmente con el reino de Dios. Y esto pasó. A eso tenemos que agregar una historia que no logró leer bien los hitos, de un Dios que entra en nuestra historia, de un Dios que nos sorprende en nuestra historia personal, con una palabra, con una administración, con una acción, con sanidad, con milagros, en fin. Pero todos nosotros tenemos una historia en donde Dios intervino en nuestra historia personal con una acción divina. No se entiende la conversión de ninguno de nosotros sin la intervención divina de Dios. La Biblia dice que Él nos buscó desde la eternidad, que preparó todas las cosas desde la eternidad para que le lleguemos a conocer. Y por eso muchas cosas que vivimos o experimentamos, tenemos la sensación espiritual de haberlo vivido o de haber estado allí en momentos anteriores, y no porque nosotros, ¿no es cierto?, creamos en la suerte, en la brujería o en el destino, sino porque simplemente es lo que dice la Biblia. Las preparó de antemano para que andemos en ella. Es más, este pasaje deja establecida esa verdad. Y dice, mire, desde la eternidad los planes de Dios estaban escritos. Lo acabamos de leer. Y dice que todas las cosas estaban allí listas. Dice la parte B del versículo número 3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está diciendo que el pacto de Dios, que lo que podríamos entender como la trazabilidad de nuestro desarrollo humano, estaba total y absolutamente pauteado justamente por esta acción soberana de Dios de determinar por dónde y de qué manera se iban a desarrollar nuestras vidas. Eso acaba de leer, acaba de decir la palabra del Señor. Hasta ahí todo bien. El problema está en que eso que acabamos de describir lucha permanentemente con un problema humano profundo, real. Dirime que se cumpla la promesa o que finalmente se pierda, aunque la promesa permanece, porque está desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que la promesa de Dios, de una tierra buena, de paz, de una tierra que fluyera leche y miel, en otras palabras, que no fuera tan difícil ganarse la vida, una tierra que prosperara, que avanzara, que se multiplicara, esas promesas de multiplicación, esas promesas de bendición, que eran para todos ellos, eran para 2 millones de personas, estaban preparadas desde la eternidad. Eso dice la palabra. Y estaba todo preparado para aquello. Claro, la dimensión de Dios. Porque en la dimensión humana tuvieron sed. Porque en la dimensión humana hubo un cansancio pero terrible, un agotamiento pero tremendo. Porque en la dimensión humana volvieron a fabricar dioses de los que habían aprendido en Egipto. Volvieron a sus antiguos dioses. Aunque Dios les demostró que era superior a ellos, sin embargo ellos volvieron a sus antiguas prácticas. Tuvieron que lidiar también con una palabra directa sobre sus vidas que ellos simplemente la omitieron.
aunque sabían que Dios les estaba hablando a ellos. Y después iban delante de Dios a reclamarle por qué Dios no lo hacía. Y ellos mismos se habían marginado de la palabra del Señor. Pero la promesa estuvo siempre y la promesa está contigo siempre. Aunque a veces tomamos malas decisiones y de pronto las cosas que Dios pone en nuestras manos, nosotros a su vez las ponemos sobre tercero. Y cuando las ponemos sobre tercero, comenzamos a bajar el nivel, comenzamos a bajar el perfil de lo que Dios a nosotros nos demandó. Y después reclamamos, Señor, ¿qué pasa acá? Cuando en realidad lo que ha ocurrido es que estamos administrando las cosas de forma ligera, sin ese celo necesario que Dios exige de todo hijo y de toda hija de Dios con sus bendiciones. Y a mí me ha tocado ver esto con mucha frecuencia. Y entonces a veces pedimos más y lo que tenemos ni siquiera somos capaces de hacerlo. Y lo que poseemos ni siquiera somos capaces de administrarlo bien. Esto es como cuando pides una mejor casa y la que tienes está toda desordenada y sucia. Como cuando pides un mejor auto y el que tienes es una cosa que es una cafetera voladora. Porque la promesa no está en el vacío, porque la promesa está en nuestra historia, es parte de nuestra historia. Y la promesa de Dios, se supone, es el faro que guía nuestra historia, no los hechos que nos ocurren, porque ahí está el problema humano. El problema nuestro es que los hitos o los hechos suelen ser más relevantes que la palabra de Dios. Y entonces este pasaje dice que cuando yo caigo en eso, puedo perder la promesa. No es que Dios me sancione, sino que yo me aparto del faro de la promesa por algo que yo creo que lo puedo fabricar con mis propias manos. ¿Cuál es el resultado de aquello? ¿Cuál fue el resultado de Israel por hacer eso? Se cansó, se agotó. Cuando tú lidias y tú sacas del norte las promesas de Dios y reinstalas tus métodos, reinstalas tus fuerzas, reinstalas tus capacidades, tú te vas a agotar, tú te vas a cansar. No hay hombre, no hay mujer que no experimente el agotamiento profundo de su vida cuando saca de su norte las promesas de Dios y las sustituye por el esfuerzo de sus manos. Una segunda cuestión trascendental de este pasaje es que Dios no cambia. Es que Dios no cambia su plan, es que Dios no altera su promesa, a pesar de que yo caiga en aquello. No hay ninguna alteración y su promesa es perfecta, es eterna, es buena y es algo que es posible. Aunque mi lógica humana diga que yo estoy a años luz de aquello. No se trata de cuán cerca o lejos yo me perciba de aquello, sino que de lo que se trata, según esta palabra del Señor, es qué es lo que vamos a hacer con sus promesas. ¿Cómo las vamos a abordar? ¿Qué lugar de privilegio van a tener en nuestros corazones? ¿Qué lugar de privilegio va a tener en nuestra memoria social, en nuestra memoria colectiva? ¿Qué lugar de privilegio tienen las promesas de Dios en mi memoria espiritual? ¿Cómo están permanentemente en mi memoria espiritual o no? Israel borró esto de su memoria colectiva. Acababan de ocurrir milagros y los borró, los eliminó. Esto es como cuando tú has pedido cosas a Dios por rato y luego Dios te contesta y al mes siguiente estás haciendo las mismas o peores cosas, aún Dios habiéndote respondido. No funciona así. No te va a funcionar, no vas a llegar a sus promesas. Estás caminando bajo tu propio ritmo, estás caminando bajo mi propio ritmo. Y eso cansa, eso agota. Las ideas se agotan, las ideas se extinguen cuando se vive de esa manera. Las promesas son el norte, las promesas son lo que mantiene a flote nuestra esperanza. Sin promesas no hay esperanza, sin esperanza no hay fe. Las promesas. Cuando las promesas de Dios le das un acercamiento correcto, te van a sostener, aunque te toque pasar por Egipto encarcelado por la maldad de otros, aunque te afecten la maldad de otros, las promesas de Dios te van a mantener a flote. Aunque las circunstancias económicas te hagan pensar que está todo terminado,
Las promesas de Dios te van a mantener creyéndole a Él. Las promesas. No lo que hagamos nosotros. No el plan que tengamos nosotros. Las promesas. ¿Cuál fue el error de Israel? Se olvidó de esto. Algo tan simple, pero tan importante. Dios les había prometido que los iba a sacar y Dios cumplió y los sacó. Pero ellos se olvidaron que era fruto de una promesa. Muchas de las cosas que nos ocurren, de las respuestas que hemos tenido, justamente es el resultado de promesas cumplidas de Dios. No hay ningún creyente, no hay ninguna mujer, ningún hombre de Dios que no experimente en su vida cristiana el cumplimiento de las promesas de Dios. Todos nosotros disfrutamos de eso, porque las promesas son para todo hombre y toda mujer que ha conocido a Cristo. Nosotros somos herederos de sus promesas. Él las prometió y son para nosotros. Pero para alcanzarla no podemos hacerlo con pesimismo, no podemos hacerlo con racionalidad, no podemos hacerlo con rabia, no podemos hacerlo con cuestionamientos en el corazón, no podemos hacerlo con cuestionamientos espirituales. No te funciona de esa manera. Es imposible que esas promesas se cumplan si lidiamos en nuestros corazones con el autor de la promesa. No puedes alcanzar la promesa si tu corazón está disputando con el autor de la promesa. Es absurdo. ¿Por qué no entraron ellos? ¿Por qué nunca lograron entrar al reposo? ¿Por qué siempre lidiaron? Por una razón simple, sencilla, muy banal, pero muy poderosa. Terminaron peleando contra Dios y todos terminaron muertos en el desierto. 2 millones que nunca entraron. Solo entraron sus hijos y sus nietos, pero ellos no entraron. Pero Dios cumplió su promesa. Entraron a la tierra prometida y miren hoy día cómo la cuidan. Miren cómo cuidan la tierra prometida. Un punto en el mapa, pero de los más cuidados de todos los países del mundo. Aprendieron a fuego, aprendieron con dolor que las promesas se cuidan, que las promesas de Dios son reales, son auténticas, que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios lo cumplió, les prometió esa tierra y se las dio. Es de ellos. Llega un momento de la deportación, no uno, han vivido 2 o 3 momentos dramáticos en la historia, pero están en el lugar que Dios les prometió. Pero no están a esa generación a quien Dios le prometió, por una razón muy sencilla, porque esa promesa no estuvo acompañada de esta fe simple, ingenua, sencilla, que no admite cuestionamientos, que no admite luchas, que no admite pugnas, que no admite cansancio, sino que es una fe sencilla y simple. Si tú lo dices, Señor, tú lo vas a hacer. Ahora, nos toca acá abordar un tema que también es denso de procesar en nuestra realidad humana. Porque estamos hablando de algo que opera primero en la dimensión espiritual de Dios y en la eternidad de Dios. Y eso está resuelto, pero Dios no vive en el tiempo. Contiene el tiempo, pero Él no está sometido al tiempo. De tal forma que los tiempos de Dios no son los nuestros. De tal forma que las promesas de Dios no actúan en función, ¿no es cierto?, de un ultimátum mío. Que si tú no lo haces en tal fecha, te dejo de seguir. Que si tú lo haces asá, entonces no hay un pacto, no es posible un pacto de esa naturaleza con Dios. Dios no funciona con ese tipo de pactos. El pacto que sí derrite el corazón de Dios es cuando un hombre y una mujer entonces depositan, creen y dicen, yo lo creo con todo mi corazón, aunque no veo nada. Aunque lo que mis indicadores humanos dicen, que no hay nada posible que haga cambiar aquello, yo te creo. Cuando esa persona se topa con las promesas, es cuestión de tiempo. Dios va a responder. Querida iglesia, vamos a seguir transitando en la política, cuando armamos un proyecto familiar, cuando hablamos un proyecto, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, pecuniario o no, económico o no, pero vamos a seguir transitando en esto que llamamos las promesas, en esto que llamamos, ¿no es cierto?, la esperanza, en esto que llamamos creerle a sus promesas. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Que eso llegue a puerto, no del Señor, no de la obra de Dios, sino de los hitos de Dios que están ahí en nuestras vidas y van a seguir ahí. Nada los va a cambiar. Pero sí es fundamental
la actitud de nuestros corazones frente a sus promesas. Por eso dice que esa generación no entró al reposo. Esa era la idea del reposo. La idea del reposo era haber recibido la palabra, haberla creído y descansar en él. Pero estas personas nunca descansaron en él. Si pudiéramos colocarlo en un lenguaje actual, actuaron como muchas veces vemos a muchas personas actuar alrededor de nosotros, ¿no? Y como nos ha tocado también en la iglesia, algunos casos, y vemos, ¿no es cierto?, el oportunismo. Hay lugares donde las iglesias están extremadamente estresadas. La migración ha producido un gran problema en las iglesias porque hay mucho de oportunismo. Y a nosotros igual nos ha tocado ver eso y de pronto ves la parte fea de la cara humana. Y la iglesia no es un lugar del oportunismo, es un lugar de la bendición. Pero que se cierren nuestros corazones producto del oportunismo de otro, no hay que confundirlo. Aunque producto de la maldad de otros, nosotros dejemos de creerle al Señor. Sus promesas son reales para todos. Tenemos la misma forma de acceder a ellas. Pero cuando yo me dejo derrotar, o cuando yo admito a la maldad avanzar en mi corazón, voy a quitar los ojos de las promesas de Dios. Y voy a volver a tomar en mis manos el cómo construyo mi vida. Cuando hacemos eso, estamos listos para que nos ocurra lo mismo que les ocurrió a ellos. Que a pesar de que había una palabra, no entraron en el reposo del Señor. Querida iglesia, el reposar, el descansar, el poder recostar nuestras cabezas y estar en paz delante del Señor cuando descansamos, depende mucho de esta palabra. ¿Cómo vives el día? ¿Cómo vives la semana? ¿Estás con las promesas por delante o estás detrás de tu plan, de tu propia idea o de tu propia estrategia? Si estás detrás de tu propio plan, de tu propia estrategia, estás sometido a tus propias leyes y normas, te vas a agotar. Va a llegar el momento en que se te va a acabar el combustible, como se le acabó a ellos. Y aunque estaba la promesa, no la alcanzaron. Pero si aprendemos el reposo, entendemos que hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que Dios quiere que yo haga y hay cosas que Dios quiere que yo no haga, para Él llevarse la gloria. Y aprender a descansar en que Dios lo hará y no que nosotros tenemos que obligadamente hacerlo, opera en todas las áreas de nuestras vidas. Opera en las finanzas, opera en los trámites legales, opera en las adquisiciones, opera en los emprendimientos, opera en todas las esferas de nuestras vidas. No hay esfera de nuestra vida que no tenga promesas de Dios. Todas las esferas humanas tienen promesas de Dios. Quiero recordar de las más importantes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Prometió estar con nosotros. No va de copiloto, va en nuestros corazones. No comparte el asiento, comparte nuestro corazón. De tal forma que de ahí nacen todas sus promesas. Y cuando llegamos al reino, heredamos el reino y heredamos sus promesas. Las tenemos todos nosotros por delante. Decidir qué criterio vamos a usar para vivir nuestro fin de año, para vivir nuestro comienzo de año, es fundamental. Yo te invito a vivir por sus promesas, no por tus estrategias. Yo te invito a abrazar de nuevo sus promesas, a creerle con todo el corazón, no por lo que ves, sino por lo que crees. Al que cree, todo le es posible. Ese pasaje no deja área de tu vida afuera. No te pongas a pensar, no te pongas a analizar cómo lo hará, porque eso es un error. ¿Quién hubiera pensado que una simple vara, un simple coligüe en las manos de Moisés, en las manos de Aarón, hubiera sido capaz de dividir el mar Rojo en dos? ¿Quién hubiera pensado eso? Nadie. ¿Quién hubiera pensado que un simple palo tocando una piedra iba a generar agua? No es posible. No es posible. Es incompatible. Mis planes, mi plan A, mi plan B, mi plan C, son incompatibles con la gloria del Señor. Sus promesas están disponibles. Usemos la fe como la de un niño
creamos de esa manera. Y si el corazón está desalentado, es porque en algún momento de nuestro peregrinaje reemplazamos las promesas por nuestras estrategias. Pidamos perdón al Señor en esta mañana. Volvamos a colocar las promesas en el lugar que Dios quiere que estén, porque las promesas son su palabra. Las promesas es lo que Él habló. No cayó a tierra. Está vigente y está esperando que de la misma manera que alcanzamos salvación, que fue por la fe, así también sus promesas se alcanzan por la fe, no por lo que nosotros hacemos. Aunque a veces nos toca hacer ciertas cosas y ahí nos mareamos, ¿no? Ahí nos mareamos y ahí entonces nos cuesta discernir, bueno, ¿qué hace Dios y qué hago yo? Sobre todas las cosas, cree en sus promesas, porque Él hará, porque al que cree, todo le es posible. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque así como nos toca elegir a una nueva autoridad del país, siempre estamos sometidos a creer en promesas de distinto tipo. Y cuando hacemos una elección es porque tenemos la impresión, la certeza de que esa promesa se va a cumplir, aunque nada lo garantice. Así también, Señor, tú esperas que podamos comprender cómo funciona justamente este capítulo tan importante de nuestra relación contigo, creer tus promesas. Toda nuestra vida está afectada por tus promesas. Toda nuestra vida está relacionada con tus promesas. Desde el primer día que Señor, nos convertimos a ti, ese mismo día, a pesar de que no las conocíamos, no sabíamos de aquella, pero desde ese mismo día, Señor, tus promesas fueron un regalo, una herencia, una bendición, una palabra de gracia sobre nuestras vidas. Y sin duda, desde ese primer día ya hay promesas que hemos visto que se han cumplido. Y son muchas, son miles de promesas que hay en tu palabra. Quisiéramos rogarte en esta mañana, si alguno de nosotros estuviera cansado, cansada, agotado, agotada, o probablemente hubiera perdido el rumbo en cómo y el por qué hace las cosas, quitando la vista de las promesas y colocándolas, Señor, en nuestras propias fuerzas, queremos pedirte perdón en esta mañana. ¿Qué podríamos hacer sin ti? ¿A dónde estaríamos sin tu presencia y sin tus promesas? Oramos en esta mañana para que esas promesas vuelvan al lugar que deben estar, porque esas promesas son tu voz, son tu palabra, es algo que tú has hablado y lo que tú has hablado se cumple. Y tu palabra dice acá, Señor, que estas promesas están listas desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Se van a cumplir, se van a hacer. Haga lo que haga la gente, diga lo que diga la gente, haga lo que haga el mercado, diga lo que diga la razón social o política, se van a cumplir porque son tus promesas con nosotros. Y queremos rogarte en esta mañana, Señor, que nuestra vista espiritual, nuestros corazones se vuelvan a ella conforme también tú esperas de nosotros. Con una fe sencilla, con una fe profunda, con una fe cierta, Señor, creyendo en cómo operan tus promesas. Son eternas, nacen de tu corazón, son para todos nosotros y el acceso que tenemos a ella, Señor, es tan sencillo, profundo, pero auténtico. Así como accedimos al perdón por la fe, así también accedemos a tus promesas por esa misma fe. Y queremos rogarte en esta mañana, Espíritu Santo, que tú nos des esa fuerza, esa gracia, para depositar nuestra fe completa y absolutamente en todas tus hermosas promesas. Que se cumplan y que podamos siempre entrar en tu reposo, porque ese es el reposo que preparaste para nosotros y podamos descansar delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Something as simple as looking for you. It died 3 miles